¿Qué tal, muchachos? Muy buena tarde. El día de hoy seguimos trabajando con las derivadas de funciones trigonométricas y el día de hoy vamos a realizar el ejercicio 6.8 de su libro de texto, chavillos. ¿Me autorizan grabar el presente material para otros grupos, futuras generaciones y estudiar para su examen? Claro que sí, profesor. Listo. Perfecto, chavillos. Muchas gracias. Fíjense bien, vamos a iniciar. En esta función, si se fijan, podemos observar que tenemos un coseno cuadrado de un ángulo y resulta que este angulito que tenemos aquí es exactamente igual a este angulito que tenemos acá. Podemos interpretar esto como una diferencia de cuadrados, porque si se fijan están elevados al cuadrado cada uno. Pero el hecho de hacer una diferencia de cuadrados, chavillos, haría nuestro ejercicio un poquito más complejo porque tendríamos como que binomios conjugados multiplicándose y como que no sería un camino ideal para esto. Entonces, fíjense bien, chavillos. También tenemos algo que se conoce como identidad trigonométrica. Y la identidad trigonométrica que podemos observar aquí, podríamos tener la diferencia, que en este caso, de dos cuadrados. Y hay una identidad trigonométrica que me habla acerca de un ángulo doble. ¿Sí se acuerdan de esa, chavillos, o no? Me dice coseno de 2 veces el ángulo. Si la pueden identificar, me dice que esto va a ser igual a mi coseno cuadrado del ángulo menos un seno cuadrado, chavillos. Coseno cuadrado del ángulo menos seno cuadrado del ángulo, chavillos. Entonces, esa identidad trigonométrica pues es muy útil. ¿Por qué? Porque me ayuda a simplificar mi ejercicio. Vamos a sustituir esta identidad, chavillos. Si se fijan, este coseno cuadrado y seno cuadrado sería lo mismo que esta identidad. Nada más que el ángulo pues es diferente, ¿no? El ángulo es 3x más 1. Entonces, chavillos, esta x que yo tengo aquí, pues la voy a cambiar por un 3x más 1. Entonces, reemplazo mi función original, chavillos, que yo tengo aquí. En lugar de escribir el coseno cuadrado menos seno cuadrado, que es esto, escribo el coseno de 2 veces el ángulo. Esa sería mi identidad. Pero resulta, chavillos, que el ángulo es 3x más 1. Entonces, aquí en lugar de poner la x, pongo el 3x más 1, chavillos. ¿Vamos bien hasta aquí con esto? Todo muy bien, profesor. Muy bien, profesor. Por lo tanto, chavillos, me doy cuenta que el 2 está multiplicando el ángulo y es como formaríamos nuestra función nueva. 2 por 3, 6, 2 por 1, 2. Y quitamos ya este 2 de aquí, chavillos. Y chavillos, esa sería mi nueva función para derivar. ¿Sí estamos claros hasta aquí con el ejercicio, chavillos? Sí, profesor. Sí. Perfecto. Muy bien, muchas gracias, chavillos. Pues entonces a derivar se ha dicho. ¿Cómo sería la derivada? Sería y', que es lo mismo que derivada de y con respecto a x, va a ser igual a derivada de coseno, chavillos, directo, miren. Derivada de coseno es menos seno. Aquí sería menos seno del ángulo, que en este caso es un 6x más 2, chavillos. Por la derivada del ángulo, y en este caso recuerda que la variable se va con todo y su exponente. Entonces aquí sería derivada de x más 2. Ya lo único que me hace falta es simplificar. ¿Por qué? Porque pues la derivada la podemos sacar rápido, ¿no? Fíjense bien. Derivada de 6x, ¿cuánto sería, chavillos? 6. ¿Y derivada de 2? 0. 0. 0, correcto. Y ya, chavillos, este 6 está multiplicando, recuerda, a toda la función trigonométrica, no es al ángulo. Es decir, no vamos a multiplicar el 6 por el 6x ni por el 2, sino que este 6 va a pasar al principio de la función, en este caso de nuestra derivada ya. Por lo tanto, chavillos, quito el 6 de aquí y lo coloco aquí entre el signo y la función trigonométrica, chavillos. Me doy cuenta entonces que este sería mi resultado de mi ejercicio. ¿Está claro hasta aquí el ejercicio, chavillos? Sí, profe. Sí, claro, profesor. Sí. Muy bien, chavillos. Quiero aprovechar para de una vez meter el tema de la derivada
de orden superior, chavillos. Fíjense bien. ¿Cuál es la derivada de una orden superior? Significa que vamos a sacar otra derivada más del ejercicio que me estén dando. Miren, por ejemplo, la derivada de una orden superior, lo único que me hace notar es que una vez que yo tengo una derivada como esta, yo puedo volver a sacar su derivada y sería entonces la segunda derivada. Y de ese resultado que yo obtenga, puedo volver a sacar una tercera derivada. Entonces, chavillos, fíjense bien. Si mi ejercicio original era este y posiblemente me pidan una segunda derivada, bueno, pues ya tenía mi función original, realicé mi cambio por mi identidad trigonométrica y saqué mi primera derivada, chavillos. Ya una vez que tengo mi primera derivada, pues voy a sacar mi segunda derivada. ¿Cómo sería? Fíjense bien. Esta prima se representa con otra prima igual, que sería una segunda derivada. ¿Sí estamos de acuerdo, chavillos, hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Ok. Otra forma de representarlo sería como una división. Recuerda que la derivada se escribe la derivada con respecto a x, y en este caso sería de y. Así. Esa sería la primera derivada, chavillos. ¿Cómo le haríamos para representar la segunda? Bueno, pues a la d le vamos a poner un 2 como exponente, y a la x le vamos a poner también un 2 como exponente. Y esto me está indicando que estoy obteniendo la segunda derivada, chavillos. ¿Hasta aquí estamos claros? Sí. Sí, profe. Perfecto, chavillos. ¿Qué implica sacar la segunda derivada? Pues nada más de la primera derivada que yo tengo, pues volver a derivar. Y me doy cuenta que aquí el menos 6, como es una constante, la voy a poner por separado de mi derivada. Y aquí, chavillos, nada más lo voy a dejar expresada solamente para recordar que obtuvimos la derivada de nuestra función. Entonces voy a poner aquí la derivada con respecto a x. Y si se fijan, esta sería otra derivada de la derivada que tenía originalmente. ¿Estamos de acuerdo en esto, chavillos? Sí, profesor. ¿Cómo se llama? ¿Y qué? ¿Y prima? ¿Esta? Ah, ok. Entonces, se llama Y' una derivada y cuando son dos, ¿cómo se llamaría? Segunda derivada. Ok, gracias. De nada. Entonces, chavillos, lo que hacemos pues ya, pues realizar lo que nos está indicando aquí nuestra fórmula. El menos 6, como está multiplicando, lo pongo por separado. Chavillos, derivada de seno. Coseno. Realizamos una vez el cambio. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, bueno, aquí esta es una multiplicación. Y derivada de seno, chavillos, lo voy a poner, es coseno. Y recuerda que debes de poner el mismo ángulo. Entonces aquí es 6x más 2. Y aquí te dice que la vas a multiplicar por la derivada del mismo ángulo. Y ahí estaría. ¿Estamos claros en esto, chavillos? Sí, profesor. Sí, profesor. Perfecto, chavillos. Lo único que nos va a faltar sería simplificar esta parte de acá. Entonces, la derivada de 6x, chavillos, ¿cuánto sería? 6. Derivada de 2. 0. 0. 0. Entonces aquí ya, recuérdate que aquí nomás es una multiplicación. Y este 6 chiquitín, pues pasa multiplicando al principio. Entonces, 6 por 6, 36. 36. Y si se fijan, así sería representada nuestra segunda derivada. ¿Sí quedó claro el ejercicio, chavillos? Sí, profe. Sí, profe. Sencillito. Perfecto, chavillos. Muchísimas gracias.